Y por lo que tú nos estás hablando y ministrando, queremos pedirte, Señor, que tú sigas hablando en nuestras vidas, porque tú ya lo estás haciendo, y que tu Espíritu Santo sea en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, aún, Señor, hablando claro lo que tú quieres hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor, amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia, amén. Yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Queridos, cuando el ser humano mide su conducta, su actuar, su moverse, ¿cómo lo mide? ¿Cómo mide si está haciendo bien o si está haciendo mal las cosas? ¿Cómo mide si lo que está haciendo es adecuado o no es adecuado? Lo mide de dos formas. A veces midiéndose con otro y diciendo, bueno, si fulano lo hace así, así lo hacen, mira cómo veo cómo lo hacen, o de esta forma o de aquella, y se mide con otras personas. Y hay gente que con baja autoestima, que de pronto no tiene una personalidad definida, entonces hoy actúa de esta forma, mañana actúa de la otra, siempre midiéndose con otras personas y evaluándose con otras personas. ¿Saben que también nos evaluamos y nos medimos con nuestros propios conceptos o nuestras propias ideas? De pronto con el concepto propio que tenemos de nosotros mismos o de las cosas. Entonces yo me evalúo con lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. Cuando nosotros pensamos en esto, y si yo te pregunto a ti, cuando tú vas a hacer una construcción, o vas a confeccionar una ropa, o vas a hacer algo, ¿qué usas para medir? El metro. Usas para medir el metro. El metro, ese parámetro, es aquello que te hace de pronto que tú vas a saber las medidas y vas a estar ahí porque hay algo establecido que nos dice tanto mide esto y aquello. ¿Saben una cosa que para nosotros cuando pensamos, el ser humano, como se mide con sus propios parámetros y sus propios métodos, lo tiene chungo, por decirlo así? Hay algo que a nosotros no nos hará errar nunca, y es medirnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello por lo que Dios también nos mide, porque es su voluntad que ha dejado escrita para que nosotros podamos caminar en su voluntad. Miren, hermanos, la palabra de Dios, que es la Biblia, ha sido dada por el Señor para que su pueblo sepa cómo caminar. En ella encontramos todas las indicaciones para que tú y yo no erremos. Y si erramos es porque queremos errar. Porque mira, hay gente que aún llevando años y conociendo, dice, sí, pero yo erré. Pero mira, erramos porque dice la palabra, porque ignoráis las Escrituras. Es necesario que la palabra de Dios sea implantada en nuestras vidas y que caminemos de acuerdo a la palabra del Señor. Mira, la palabra del Señor tienes algo alrededor de 35.000 promesas donde tú puedes basarte y puedes confiar y puedes poner tu corazón. Pero también hay cantidad de palabras donde el Señor te redarguye y te muestra cómo tienes que caminar. A veces te tiene que tirar un poquito las orejas. A veces te tiene que acomodar un poquito para saber que el hacer la voluntad del Señor es lo mejor. A veces el Señor permite ciertas cosas y crea circunstancias para que nuestros pies se afirmen y podamos buscar en la palabra. Y realmente ahí yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros, sin una necesidad o sin una circunstancia adversa, hubiésemos buscado a Dios? ¿Cuántos de nosotros, si no hubiésemos tenido alguna complicación en el camino, hubiésemos buscado a Dios? En un principio para conocerle y ahora aún diariamente. Porque muchos inclusive se olvidan hasta de lo que es el diario buscar del Señor. Tienen que venir las circunstancias y las adversidades para ir y decir, oh Señor, dame una palabra, por favor. Pero la palabra de Dios está para que cada día nosotros vayamos a ella y podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Queridos, cuando la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo, yo te invito a que tú puedas abrir tu Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3.
¿Lo tenéis? Dice así la palabra del Señor. En 2 Timoteo 3 dice, toda escritura, no le dije el versículo, 3:14 dice, pero persiste tú, vamos a empezar a leer desde ahí, 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense ustedes que esta carta que Pablo escribe a Timoteo es una carta bastante personal, es una carta cercana, con el carácter de un padre hacia un hijo, como así lo consideraba Timoteo. Y entre todas las cosas le salta el corazón a Pablo diciéndole, hijo, ponte las pilas. Hijo, mira que toda escritura tiene su cometido. Que la escritura no está para cualquier cosa, tiene su propósito, que Dios nos ha dado su palabra. Antes nosotros sabemos que tal vez no estaba la recopilación, pero sí estaban los escritos. Y le decía, mira, tú tienes que saber que la palabra es útil y te va a servir todos los días de tu vida. Querido, cuando nosotros empezamos a analizar en el versículo 16, podemos ver que dice, toda palabra es inspirada por Dios. Cuando habla de inspirada por Dios, habla de aliento de Dios. El mismo aliento de Dios, la misma vida de Dios, está implícita en la palabra. Lo mismo, la esencia misma de Dios está implícito en la palabra. Por eso es que si tú quieres conocer a Dios, tienes que leer la palabra. Si tú quieres llegar a conocer a Dios, muchos dicen, quiero conocer a Dios, tienes que leer la palabra. Cuando de pronto nosotros entendemos que la Biblia es lo que es el aliento de Dios, es la comunicación de Dios con el ser humano. Mire, y no proviene de los hombres, proviene de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en Tesalonicenses 2 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fue enviada con propósito y no es cualquier cosa, es palabra de Dios, inspirada por el mismo corazón de Dios. La palabra nos sigue diciendo, queridos, que es útil. Fíjense, es útil para enseñar. Cuando buscamos en el diccionario lo que es la palabra útil, significa provechoso o sinónimos, provechoso, ventajoso, beneficioso, conveniente, utilizable. Te está diciendo que la palabra del Señor es todo eso. Que la palabra del Señor es útil, que aprendamos a utilizarla, que aprendamos a valorarla, porque realmente es provechosa para nosotros y es ventajosa. Queridos, cuando nosotros entendemos que la palabra ha sido dada por Dios, ¿cómo podemos pasar nosotros de leer la palabra y de meditar en ella? Es imposible. Nosotros tenemos que reparar cada día en tener nuestro tiempo con la palabra, saber lo que la Biblia nos dice, saber lo que su palabra nos está enseñando, porque ella nos conducirá en el caminar diario. Si tú tomas un proverbio por día, durante cada día del mes tienes un proverbio, tú tomas un proverbio por día y lo lees, ese proverbio te va a estar ministrando de una forma tremenda. Si tú no sabes cómo empezar a leer la palabra, métete en los discipulados que te sean enseñado cómo empezar a leer la palabra, pero léela. Si tú tienes, capaz que no sé, 10 años, 15 años, 20 de convertido y has dejado de lado la palabra, vuelve a tomarla,
porque ella te conducirá por camino de verdad, dice la Biblia. Hermanos, la palabra ha sido dejada para que tú y yo la valoremos. Hermano, hermana, la palabra dice que, fíjese usted que seguimos leyendo, dice, para redarguir, útil para enseñar. Nos enseña y para redarguir. Cuando nosotros hablamos de redarguir, el diccionario dice que es combatir al contrario con sus propios argumentos. O sea que nuestros propios conceptos e ideas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que son humanos, son carnales, viene la palabra de Dios con sus propios argumentos y rebate aquello que mi carnalidad está levantando en mi vida. Y usted va a decir, ¿cómo es esto? Yo puedo pensar, supongamos que de pronto, si estoy con mis compañeros de trabajo y todos toman cosas que no le corresponde tomar, sacar, sustraer, robar, como usted quiera, si yo lo hago, pero a ver, todo el mundo lo hace, ¿qué pasa? No pasa nada. Esa es la mentalidad humana. Esa es mi mentalidad carnal pensando. Pero viene la palabra de Dios cuando la leo y me dice que es pecado robar. Entonces la palabra de Dios refuta mis propios argumentos. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué hago con eso? Con mis propios argumentos. Mis propios argumentos los destruyo, los anulo, los tiro a la basura para incorporar en mí lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos enseña, no mentirás. Y sabe que los parámetros de este mundo es, miente, ¿qué pasa? Sálvate el pellejo. Total, ¿quién se va a enterar? Total, ¿qué pasa? No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Eso es lo que decía al principio. Nos medimos con nuestros propios parámetros. Mira, ¿qué hay de más? Dios sabe y te conoce y Él conoce la intención de tu corazón. Y lo acomodamos y lo arreglamos. Y le hacemos un moño. Y hasta lo metemos en el buzón para llevarlo de regalo. Porque nosotros tenemos nuestro propio argumento. Pero viene la palabra de Dios cuando la leo y me dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque hacéis mentira. ¡Ah! Entonces, si yo soy mentiroso, mentirosa, soy del diablo directamente. No, Señor, tengo que cambiar. Y comienza la limpieza en mi corazón. Así actúa la palabra. Pero si yo no la leo nunca, por eso es que hay creyentes de años y años con sus propios parámetros, con sus propias conductas, sin ser redarguido, sin estar manifestando cambios y vez tras vez envuelto en la vileza del pecado y de la propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque la palabra está, pero no la incorporo en mi vida. Mire, la palabra nos sigue diciendo que cuando dice que es útil para enseñar, para redarguir, que nos trae aquel convencimiento que refuta mis pensamientos humanos para cambiarlos por los pensamientos de Dios. Nosotros muchas veces decimos, Señor, quiero ser como tú. Y cantamos y nos cortamos las venas con una pestaña. Señor, quiero ser como tú. Y ahí estamos. Y hasta lloramos. Y como hacía Nerón, guardamos nuestras lágrimas en una cápsula ahí de recuerdo y todo lo demás. Quiero ser como tú. Y es verdad. Pero nunca podremos ser como el Señor si no, seguimos viviendo dentro de nuestros propios parámetros. La palabra de Dios está para ser aprendida, para ser incorporada y ser puesta por práctica. La palabra de Dios no está solamente para oírla nada más, está para incorporarla y ponerla por práctica. Queridos, cuando nosotros vemos que aún la palabra redarguir significa reprender, eso es lo que no nos gusta. Porque nosotros, cuando que nos reprendan, y tantas veces decimos nosotros, yo estoy muerto para el mundo, vivo para Cristo. Pero estamos tan vivos que cuando nos reprenden, se nos hace adentro una cosa, un nudo. ¿No te ha pasado? Sí. ¿Alguna vez? Y tú dices, mira, por fuera estoy así, pero por dentro, si te cojo, ¿cómo te dejaría? Te dejaría así, mira, así, así te haría, así, todo así te haría.
¿Por qué? Porque el hombre interior está ahí que... Y sabe que es tan pecado el manifestarlo como el guardarlo sin manifestar. Porque algunos dicen, bueno, si no exploto, no pasa nada, Dios me conoce. Sí, si no explota, pero si haces morir eso en tu corazón. Ahora, si eso de pronto crece, es un problema. Ahora nosotros a veces usamos y mal usamos la palabra de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado. Yo tenía una compañera, que habíamos estado juntos. Yo por un tiempo el Señor me llevó a dirigir un seminario. Y dirigiendo el seminario había un montón de jóvenes que estaban ahí en el seminario. Y había una de ellas que ella tenía la costumbre de sacar la palabra para todo. Por ejemplo, si se peleaban dos de ellas, decía ella, ¿no? Si estaba ella discutiendo con alguien y decía, sí, porque Dios dice, yo soy tu justicia y fuego podrá caer sobre tu vida y el Señor hará mi justicia. ¡Wow! Claro, usaba la palabra. Y para el colmo se la sabía de pe a pa. Pero claro, la usaba así. Y la otra ejemplaba. Miren, hermano, nosotros tenemos que aprender aún en eso, cómo usamos la palabra. A veces están en una discusión entre esposos y dice la esposa, le dice, sí, Satanás, sal de aquí. ¿Cómo que Satanás sal de aquí? Cuidado. Entonces tú estás casado con el diablo. Cuidado cómo usamos la palabra. Porque la palabra escrita no tiene que ser mal usada. Cuidado. Querido, porque dice, con la misma vara que medís seréis medidos. ¿Sí o no? Amén. Ay, pero yo soy consagrada y consagrado. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Justamente porque eres consagrada y consagrado, no eres llamado para maldecir con la palabra. Eres llamado para bendecir. Y tienes que orar por tu esposo, tienes que orar por tu esposa. ¿Qué sabes tú? Dice si serás salvo. Querido, y esa es la mentalidad del mundo. Si tú me haces algo, mira, caiga fuego del cielo. El otro día decía una, estaba en la calle yo y decía una le decía a la otra, mira, y pasó al lado mío y me echó el mal de ojo, decía. Decía, hablaban entre ellas. Yo decía, guau, chaval, pero fíjese usted que esa es la mentalidad del mundo, siempre pensando mal, siempre ahí. Pero creo que nosotros tenemos que aprender a incorporar la palabra del Señor y pensar. Y alguno hasta acomoda la palabra como quiere y dice, sí, pero el Señor se airó. Entonces yo ya me siento justificada. El Señor se airó. ¿Pero por qué se airó el Señor? Por celo de su casa, pero no por celo propio. Ni por cuidarme yo la espalda, ni por cuidarme yo mi nombre, ni por cuidarme yo. Se airó por un celo propio de la casa del Señor, que veía que las cosas santas estaban siendo mancilladas. Aprende cuando vas a hablar, cómo vas a hablar también. Y no uses la palabra de cualquier forma. Sé sabio en usarla. Porque la palabra está para ser bendecida, bendición. Y cuando estamos hablando no solo de bendición, yo sé que la palabra redarguye, yo sé que la palabra, pero querido, aún la palabra cuando es bien usada, aún en el redarguir es bendición. Porque yo no puedo decir una sola vez en mi vida que la palabra cuando me ha hablado y me ha dado caña no haya sido de bendición. Y no me ha gustado siempre. No sé a usted, pero a mí no siempre me ha gustado. Pero cuando me ha dado caña y he llorado y tal vez he pataleado, pero no puedo decir que nunca haya sido de bendición. La palabra siempre es bendición y sale para ser hecha de acuerdo a lo que está escrito. Miren, querido, cuando nosotros vemos esto y de pronto dice la palabra del Señor y sigue diciendo, dice para corregir. ¿A quién nos gusta ser corregidos? A nadie. No nos gusta ser corregidos. Pero la palabra nos corrige. Y corregir significa restaurar a un estado recto o correcto. O sea que lo que estamos haciendo mal, encaminarnos a un buen camino. Eso es lo que es. Y eso es lo que hace la palabra. Pero ¿sabes una cosa? La palabra sin el Espíritu de Dios mata. Pero no mata como habíamos visto aquí antes. Mata para destrucción.
La palabra siempre tiene que ser usada en el buen espíritu y con el espíritu de Dios. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios nos está ahí para corregirnos, para enderezar lo equivocado en nuestras vidas, para cambiar a nuestras vidas, para mejorar nuestro estilo de vida. Y sabes una cosa, que nosotros usamos tantas veces la palabra para nosotros, pero la palabra es usada para nosotros mismos. Y cuando se hace carne en nosotros, nosotros podemos usarla para los demás. Querido, la palabra de Dios nos sigue diciendo para instruir en justicia, o sea, para señalarnos el buen camino que nos muestra la dirección hacia Dios. La palabra de Dios está para mostrarnos realmente y para instruirnos en justicia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Escritura? El propósito de la Escritura es que todo hombre llegue a ser perfecto. Porque los imperfectos son los hombres, las mujeres no. Amén, dice Mario. Todos somos imperfectos. Todos. Hombres y mujeres. De esto no se salva nadie. Nadie. Y sabe que la palabra está para que todo hombre sea perfecto. Y somos perfectos a través de aplicar la palabra a nuestras vidas. Mire, dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que ese tiene que ser el camino del hombre, de la mujer. Las buenas obras que el Señor ha preparado para que nosotros andemos. Solo podrán ser andadas si la palabra es aplicada a nuestras vidas. Queridos, encontramos nosotros que dice en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que entra, penetra, trabaja en nuestras vidas, si tú y yo le damos cabida, si tú y yo le damos lugar. Mira, la Biblia es eficaz y viva, dice en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Aún las intenciones. Antes que estaba la palabra en mi boca, ya Dios la conoce y Dios la sabe. Mire, mucha gente se deja manejar por los sentimientos. Yo hago, yo voy, yo digo, yo arreglo, yo esto lo arreglo, yo esto lo hago yo. Pero la palabra nos enseña que no tenemos que manejarnos por los sentimientos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que manejarnos por la palabra de Dios. Y antes de tomar un paso, antes de hacer algo, yo debo plantearme, ¿Dios o Jesús lo haría a esto? ¿Jesús lo haría esto? ¿Jesús hablaría así con mi hermano y mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mi tío, con mi abuela? ¿De esta forma? ¿Jesús haría esto? ¿Jesús iría a aquel lugar? ¿Jesús pensaría de esta forma? ¿Jesús vería esto en la televisión? ¿Jesús tendría esta sospecha de esto? ¿Jesús lo haría? Mire, la palabra está para nosotros incorporarla en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que nos manejamos, cuando nosotros vemos que nos manejamos con nuestros sentimientos, nos manejamos con nuestra mentalidad humana. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Mira, dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Y en Juan dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y usted dice, ¿y este texto qué tiene que ver? Con esto te quiero decir que muchas veces la gente se rige por emociones. Un Pablo pensaba que estaba haciendo bien, ¿sí o no? Persiguiendo a la iglesia. Y él decía, yo estoy defendiendo la causa. Esa era su mentalidad humana. Pero hasta que vino la palabra de Dios a su vida, se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba equivocado. Porque el gran yo soy le habló palabra. Y eso es lo que hace con nosotros la palabra del Señor. Por eso no te dejes guiar por los sentimientos. No te dejes guiar por lo que hace todo el mundo. Porque tu parámetro es la palabra del Señor. Tú nunca puedes medir tu santidad con la santidad de otro. Pero si fulano se lo permite, no, queridos. Que fulano se lo permita, allá él, allá ella. Tu
tú te riges por los parámetros de la palabra del Señor. ¿Saben que las cosas serían distintas si nos rigiésemos realmente por los parámetros de la palabra del Señor? Serían distintas. Miren, queridos, las religiones dicen, yo tengo la salida, pero la única salida está en Cristo. La única salida está en Cristo Jesús y en su palabra. Miren, las tradiciones religiosas no sirven. No sirven. Lo que sirve es la palabra. Nosotros muchas veces pensamos que las confundimos, y quiero hablarlo bien con cuidado en esta mañana para que usted no se confunda, espero que no sea así. Confundimos lo que es la sana doctrina con formas de hombres. Cada iglesia, cada lugar tiene sus propias formas de hacer las cosas. Pero nosotros a veces las confundimos con sana doctrina o con doctrina. La doctrina es una cosa y las formas son otras. Hay iglesias donde dicen, si tú no vas con el cabello hasta los pies, no eres salvo. Y alguno habrá escuchado alguna vez casi algo parecido. Pero ¿sabes una cosa? Realmente nosotros no nos regimos por forma, nos regimos por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que llevar todo a la luz de la palabra. Con esto te estoy diciendo que todas las cosas tienen que ser llevadas a la luz de la palabra. Queridos, hay veces que se dice, si tú no entras, por decirte algo, cualquiera te puede decir, si tú no entras con el pie derecho a la iglesia, eso no es de Dios. ¿Y qué dice la palabra de eso? Vas a la palabra y ves si la palabra lo dice. Te estoy exagerando, pero para que tú puedas entender que nuestra vida se rige por la palabra del Señor. Aún yo siempre te digo, lo que yo estoy diciendo desde aquí, o desde aquí se predica, por eso que no cualquiera predica aquí, y antes ha pasado por la escuela y super escuela del Señor y de la pastora, pero ¿sabe que realmente, aún el que predica aquí, tiene que ser evaluado desde ahí? ¿Lo que está diciendo condice con la palabra o no condice con la palabra? ¿Realmente la pastora está hablando tonterías de esta mañana o está hablando palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que hay que analizar. Queridos, cuando nosotros pensamos realmente que la Biblia es aquello que el Señor ha puesto para que nosotros podamos aprender de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tenemos un cielo y un infierno que la palabra está escrito y nos enseña cómo librarnos del infierno. La palabra de Dios nos enseña cómo caminar. La palabra de Dios tiene la mayor importancia. Queridos, nosotros tenemos que aprender y darle la importancia que la palabra de Dios tiene. Mira, a veces la gente toma solamente de la palabra la parte intelectual y guarda en su mente solamente la palabra, pero no la lleva a su corazón y no la lleva a sus actitudes, solamente en su mente. Pero la palabra tiene que ser llegada a la mente, puesta en el corazón y actuar de acuerdo a la palabra. Y en esto no me vale señalar a nadie, soy yo la que me tengo que analizar. ¿Realmente solamente la aprendo de oídos o realmente la pongo en práctica? Porque cuando el ejemplo que le daba antes, cuando la palabra de Dios dice no mentirás, yo sé, no mentiré, lo tengo en mi corazón, pero ¿lo pongo en la práctica? O si me dan vuelta así no me sacan un lintel por mentiras por todos lados. ¿Realmente qué? ¿Qué hay? Miren, queridos, nosotros muchas veces acomodamos la palabra y le quitamos efectividad a la palabra. Y decimos, bueno, yo tengo este carácter podre, por decirle así. Dios cuando Él quiera me lo cambiará. ¿Cómo cuando Él quiera me lo cambiará? A ver. ¿Qué dice la palabra? Nuestro carácter tiene que ser llevado a Cristo. Entonces hay una parte que le corresponde a la palabra y otra parte que me corresponde a mí. ¿Sí o no? Hay pocos amenes, pero es así. Es así. Hay una parte que le corresponde a la palabra enseñarme, pero hay una parte que me corresponde a mí ponerla en práctica. Hay algunos que después
vos sois fera, y bueno, y pone de aparto cualquiera y todo lo demás, dice, ay Señor, perdóname. No, el perdón viene antes. Tengo que cerrar la boca y aprender a cerrarla. Y hablar cuando tengo que hablar. La palabra nos enseña que hay una parte que me corresponde a mí, que es yo cambiar el carácter a través de la palabra de Dios. A veces la gente dice, cuando el Señor quiera quitarme este vicio o esta mala forma de vivir, que me la quite. No, ¿cómo? A ver, el vicio lo dejas tú. A través de la palabra te fortaleces y vas cambiando de actitud. Con ese criterio vas a estar toda la vida. El Señor te dará la fuerza, te dará el ánimo. El Señor te dará ahí la fortaleza cuando tú vayas y clames. Y hay veces que Dios en su misericordia hace así y produce milagros. Pero la generalidad es que son batallas que tenemos que ganar cada día. Si yo tengo un carácter de perro y todo el que se acerca hago entonces cuando de pronto yo puedo decir, ah Señor, tú cámbiame cuando tú quieras. No, yo tengo que cambiar y dejar de hacer ese wow para hacer wow, y de pronto ya ni el wow me saldrá porque Cristo ha cambiado. No que nos volvamos pagos, no, pero mi actitud va cambiando. Mi actitud va cambiando. Queridos, cuando nosotros pensamos en esto, que es una batalla que se gana día a día, por eso el de hoy poníamos que la Biblia mata aún aquellas cosas que nosotros creemos que están asentadas en nuestras bases. El Señor las destruye, las bases humanas, para crear sus propias bases. Mira, dice la palabra del Señor en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, y estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Buah! Un árbol verde que estira sus ramas, da fruto, bebe de la savia, ¡buah! Bebe del agua. Pero agrega algo más la palabra del Señor y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Querido, la palabra de Dios dice que podemos ser justos o injustos, no hay términos medios. Y el justo será como árbol plantado junto a corriente de agua, que la palabra pasa a ser su alimento, su sustento cada día y su fortaleza. Hay 6 formas que usted puede hacer que la palabra sea realidad en su vida. ¿Sabe cuál? Oírla, la oye, está oyendo usted ahora palabra. Leerla, estudiarla, porque no es leer, oh Señor, ¿qué me dices tú hoy? Señor, la caída de Jerusalén, si todos mis adversarios caerán, gracias Señor. No es eso. Es analizarla, leerla. Señor, dame discernimiento. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que dice? Deje un poquito de ver a Consuelo Esmeralda de los Borbones en las telenovelas 5 minutos al día y póngase a leer la palabra. Póngase a leer la palabra. Que es lo que edifica, lo que trae vida, lo que enseña, lo que instruye. Mire, la palabra hay que oírla, la palabra hay que leerla, la palabra hay que estudiarla, la palabra hay que memorizarla, porque dice que en el momento justo, cuando la necesitemos, el Espíritu Santo os dirá lo que debéis hablar y los recordará la palabra. Pero ¿cómo va a recordar si no hemos aprendido? Tenemos que aprenderla. Y no solo todo queda ahí, porque si no sería todo ahí, pero hay que ponerla por obra. Porque la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Dime los frutos que tienes y te diré si pones la palabra de Dios en práctica o no la pones. Dime los frutos que tienes y si cada día vas cambiando y te diré si la palabra de Dios es real en tu vida. Dime si tienes
tienes buenos frutos o si tienes los frutos del Espíritu, y te podré decir si en ti está siendo una realidad o no. Queridos, la palabra de Dios es realidad. La palabra de Dios está para ser oída. La palabra de Dios está para ser aprendida. La palabra de Dios es realidad en nuestras vidas. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y oramos al Señor. ¿Cuánto quisiera, mi hermano, mi hermana, que en esta mañana se pudiese despertar en ti y en mí un hambre y una sed de su palabra? Un deseo de que no pase un día, un momento, sin saber lo que su palabra está diciendo. Y no solo saber lo que está diciendo, sino ponerla en práctica. Dice la palabra del Señor que el pueblo sin visión perece. El pueblo sin palabra perece. Por eso, hermano, hermana, aprende la palabra. Pero que no sea solo un aprendizaje, porque te volverás simplemente un cabeza grande. Pero pongámosla por práctica, porque ella nos trae vida y vida en abundancia. Vosotros decís, dice la palabra, que ella les trae vida eterna, y bien decís, porque ella trae vida eterna. Poner en práctica la palabra del Señor es la mayor bendición. Y en esta mañana, tal vez tú has aflojado en la lectura de la palabra, pero no solo en la lectura, sino en memorizarla, en incorporarla en tu corazón. Tal vez solamente en el pasado lo has hecho y hoy necesitas volver a la fuente y decirle: Señor, quiero que tu palabra sea una realidad en mí. ¿Cuántas veces no sé organizar bien mi tiempo y tu palabra pasa a un segundo plano? Pero que tu palabra sea una realidad. Si yo puedo quitar cada día tiempo para tu palabra, mi vida será distinta. Porque tu presencia será más real a cada momento. Tu presencia será más real. Señor, en esta mañana, cada uno, Señor, no puede señalar al otro, porque yo creo que cada uno necesitamos ponernos a cuenta contigo. Nunca será suficiente el saber lo que tú nos quieres decir. Señor, y realmente queremos decirte, Señor, perdónanos si tantas veces no andamos ni caminamos de acuerdo a tu palabra. Pero, Señor, no tiene que quedar en un perdónanos, porque estaríamos jugando con la gracia. Pero, Señor, que sean cambios de vida, cambio de actitud, cambio de forma de vivir. Porque, Señor, realmente necesitamos cambiar nuestra forma de vivir y parecernos a ti. Señor, que cada día nuestra mente y nuestro corazón puedan ser llevados a ti y a tu palabra. Y podamos entender que el leer tu palabra es un deleite. Es un deleite. Señor, habrá personas que están recién nuevitas en el Evangelio. Habrá otros que llevarán años. Pero cada uno irá creciendo y avanzando de acuerdo a que se abra la dimensión de la palabra. Porque tu palabra no vuelve vacía. Y hará aquello para lo que es enviado. Transformará corazones, cambiará de hábitos de vida, y llevará a que tu palabra sea una realidad en nosotros, para nosotros cambiar y hablar al mundo que hay un evangelio que es real y no que es de cuento simplemente. La gente está cansada de gente que se dice ser espiritual y que dice que cree en Dios pero no cumple la palabra de Dios. Mostremos al mundo que se puede cumplir. Mostremos al mundo que se puede cumplir como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, como hombres, como mujeres. ¿Cómo creerán los cercanos si no nos ven que la palabra es realidad en nuestras vidas? Tú hablas muy lindo, podrán decir, pero tus hechos gritan mucho. Pero, Señor, que podamos tu palabra valorarla, incorporarla en nuestro corazón y que ella pueda ser luz en nuestro camino y lámpara cada día, lumbrera. Queridos, que en cada hogar, cada día se abra la palabra en el hogar, en el altar familiar. Se pueda tener un altar familiar 5 minutos, 3 minutos, pero leyendo juntos la palabra, que tus hijos lo puedan ver, que tu esposa pueda decir: mi esposo nos lleva a buscar al Señor.
Y las que son madres que están al frente del hogar, solitas, que puedan llevar a sus hijos, a sus nietos, a que puedan ver una vida de devoción. Y puedan decir, mi abuela tiene algo, mi abuelo tiene algo distinto, mi tío, mi tía tienen algo distinto. Porque la palabra es realidad en nuestras vidas. En esta mañana podemos decirle, Señor,